Bueno, gente, ahora que estamos solos, les cuento que no entiendo el escándalo porque nuestra vicepresidenta Francia Márquez se transporta en un helicóptero. Eso es lo que han hecho siempre los vicepresidentes y los presidentes en Colombia. Francia además ha tenido varios atentados contra su vida y sufrió un nuevo intento hace unos días en el que pusieron explosivos en una de sus rutas habituales por carretera. ¿Ustedes creen que si el vicepresidente fuese un hijo de Álvaro Uribe, habrían hecho el mismo escándalo? Claro que no. De hecho, Duque le dio la vuelta al mundo paseando con amigos y familia y nadie dijo nada. Lo que algunos no le perdonan a Francia es que sea una mujer de origen humilde, de raza negra y de izquierdas. Para mí la cosa es una clara demostración de racismo, de clasismo, de misoginia y de oportunismo político. Déjenme decirles algo a los que no se han enterado. Esta abogada, lideresa social y medioambientalista de talla mundial es ahora la vicepresidenta de Colombia y la queremos sana y segura, porque representa la esperanza para millones de personas que han sido excluidas durante siglos por élites que han tenido a su servicio no solo las instituciones del Estado y la fuerza pública, sino a paramilitares y a bandas criminales. Esa gente sigue operando en el país. Esa gente sigue dominando el país. Por eso es tan importante cuidar a Francia, a Petro, a los líderes sociales, a los periodistas independientes como Gonzalo Guillén, a los familiares de las víctimas de la interminable lista de crímenes de Estado, a los abogados que persiguen a los mafiosos como Miguel Ángel del Río y a los defensores de derechos humanos, incluso a los militares que han denunciado la corrupción y los falsos positivos en el ejército, a todo un largo etcétera de colombianos que luchan por todos nosotros y a los cuales no podemos dejar solos, porque si les pasa algo a ellos, nos pasa a todos. Mi querida Francia Márquez, bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo después de tanto tiempo, un saludo caluroso y empezar diciéndote gracias también por poner la voz de tantos colombianos y colombianas que siguen creyendo en que otro país es posible para todos, para todas, para todes. Y posible, pero ahora con pasos agigantados gracias a que tú estás ahí en esa vicepresidencia, a que Petro está en la presidencia. Y llevamos un tiempito sin hablar, efectivamente. Para consolarme, miro de vez en cuando dos cosas. Una, esa foto que estás tú dando un discurso entre escudos y chalecos antibalas, y luego un mensaje unos días después que me mandas durante la celebración de la victoria en que me pones, sí se pudo. Esas dos cosas para mí han sido el alimento estos meses. Te doy las gracias por esa esperanza que me has dado a mí y a todo el pueblo colombiano, Francia. De verdad. Gracias en nombre de todos. Nos has devuelto la esperanza. No, gracias a ustedes. Yo creo que la gente, Gustavo Petro y yo solo colocamos las propuestas, colocamos nuestros sueños, que son los sueños de millones de colombianos, de una Colombia distinta, de una Colombia en paz, de una Colombia donde todos puedan vivir sin miedo, vivir sabroso. ¿Sí? Han intentado desdibujar el sentido del vivir sabroso, creyendo que vivir sabroso es vivir en vagancia o es vivir en condiciones que no son. Vivir sabroso es poner los valores de la dignidad humana, de la justicia social, de la solidaridad, del cuidado en el centro. Vivir sabroso es permitirle a los colombianos y colombianas vivir en paz. Por eso luchamos todos los días de manera incansable por la paz total, por la justicia social, por la dignidad del pueblo colombiano. Esos son los mensajes de todos los días del presidente Gustavo Petro, esos son mis mensajes de todos los días y esas son nuestras acciones. Todos los días estamos trabajando desde que ganamos y nos posesionamos, estamos trabajando por eso, por la justicia social, por la dignidad humana, por la paz, porque Colombia sea una potencia mundial de la vida. Esto no se hubiera logrado sin que cada colombiano hubiera creído en esto, ¿sí? Esos 11 millones de colombianos que pudieron salir a votar, que lo hicieron muchos en territorios excluidos y marginados con muchos esfuerzos. Yo vi a gente caminando 2 días para llegar a un puesto de votación.
pero lo hicieron con la plena convicción de un cambio y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para no defraudar a esa Colombia que creyó en Gustavo Petro y que creyó en Francia Márquez. Y qué bonito oírte hablar de paz y oír a Petro hablar de paz. Yo estoy en España, tú sabes, y aquí solo se habla de guerra. En Europa solo se habla de guerra. Ahora parece que la única solución para la guerra en Ucrania es más guerra, venta de armas a toda la Unión Europea, a todos los 40, todos los miembros de la OTAN, todo el planeta dedicado a la guerra y nadie habla de paz. Entonces, las palabras tuyas, las de Petro en Naciones Unidas, en los parlamentos y en los foros internacionales hablando de paz, creo que es como Mira, volverle un poco el sentido a todo, ¿no? yo vine esta semana la semana pasada de Alemania, Sí. estuve en la conferencia de Múnich hablando de seguridad global y pues efectivamente mientras todo el mundo está hablando de quién gana la guerra entre Ucrania y Rusia, que como lo dije en esa conferencia, ustedes están con una visión equivocada, no han aprendido de las guerras anteriores que hemos tenido como humanidad. Yo no vine aquí para apostarle a quién gana la guerra. Yo quiero que ninguna guerra se gane, que gane la paz. Y les dije, yo no vine aquí a tomar partida como mujer víctima del conflicto armado y como vicepresidenta de un país que se ha bañado en sangre, de un país que ha sufrido, de un país que sigue anhelando que como colombianos podamos pasar la página de la violencia y construir la paz. Desde esa experiencia que hemos vivido, nosotros venimos aquí a levantar la voz en favor de la paz y propuse en esa conferencia hacer una alianza global, ¿sí? De apostarle a a la paz y entonces hablar de unas nuevas reglas, sí, globales que pongan la vida en el centro, que pongan la dignidad, porque mientras están afilando todo el mundo de lado y lado sus motores y gastándose millones y millones de pesos, de dólares, en la guerra, millones de personas están sin agua potable, sin saneamiento básico, sin educación, con hambre, muriendo de física hambre, niños y niños en todo el mundo. Y bueno, nuestro país no es la excepción de eso, así que hay que quitar menos plata, hay que poner menos dinero en la guerra y más en la paz, en la dignidad y en la justicia social. Y eso es lo que hemos hecho y bueno, a algunos les encantó, otros no. Seguro van a seguir en la estrategia equivocada de creer que la guerra es la solución. No es la solución, nunca ha sido. Y también planteé que las mujeres, es necesario que a nivel global las mujeres levanten la voz, las mujeres ocupen espacios de poder y desde esos espacios de poder las mujeres contribuyan a un camino de paz. Sí, cambiar las reglas de la seguridad a nivel global implica pensar la seguridad en términos más humanos, la seguridad en términos de justicia social. Estamos discutiendo sobre las policrisis que tenemos y bueno, pues esas policrisis que tenemos, cambio climático, crisis alimentaria, crisis económica, crisis migratoria, crisis, digamos, en la salud global, pues tiene que ver con la forma en cómo como humanidad nos hemos relacionado entre nosotros y con la casa grande, con el planeta. Por tanto, nuestra apuesta de paz total implica en Colombia, sin dudas, apostarle a parar el conflicto armado con todos los actores que hoy ponen la vida en riesgo, pero implica inversión social, implica justicia social e implica asumir los desafíos del cambio climático. Sí, efectivamente, y que Latinoamérica como bloque sea pues ese reducto de paz que queremos
exportar al resto del planeta, porque ahora se han puesto, se le han plantado a Estados Unidos y a la OTAN, pues López Obrador, Lula da Silva, Petro, han dicho, mira, Petro ha dicho, yo no voy a mandar armas de esas rusas que tenemos aquí, yo prefiero que se pudran aquí antes de que se vayan a una guerra, ¿no? Entonces a mí me ha parecido eso muy valioso, muy valiente y Latinoamérica tiene mucho que decir. Hemos sido el patio trasero, pero yo creo que de eso ya nos estamos cansando. Y yo quería hacerte unas preguntas, pero resulta que tengo que darle paso a unas preguntas que me hacen personas. Tú sabes que esto es un canal de derechos humanos, se ha vuelto un canal grande y esto está lleno de líderes sociales, está lleno de víctimas de crímenes de Estado, de periodistas alternativos, toda esta gente que tiene necesidad a veces de una ventanita de estas de poder expresarse. Entonces aquí tengo varias preguntas que te hacen a ti, Francia, personas que saben que te iba a entrevistar hoy. La primera de ellas es de las primeras líneas, que han hecho una sola pregunta. Y me han dicho, dile por favor a Francia, pregúntale lo siguiente. Cuando salimos a las calles a protestar y tantos compañeros dieron la vida, los ojos o la libertad, no íbamos gritando viva Dilian Francisca Toro. Gritábamos no más corrupción. Francia, ¿el pacto histórico va a dar su apoyo a las maquinarias de siempre? Bueno, tú sabes que ahora no puedo participar en la política electoral, ¿sí? Porque soy una funcionaria pública, no puedo tomar decisiones sobre a quién apoyar y a quién no. Por supuesto, nuestros partidos y nuestros movimientos deben tomar decisiones coherentes entre lo que dijimos en campaña, Gustavo Petro y yo, como lo que implica este proyecto político. Sí. Yo creo que devolvernos del camino no es una solución. Creo que tomamos decisiones, el pueblo colombiano tomó decisión por nosotros y esa coherencia política en términos de la justicia, de la dignidad, pues tiene que tenerla la gente en relación de los mandatarios locales y regionales que van a elegir en todo el país. Ese es el único mensaje que puedo decir. No puedo meterme a discutir sobre si apoyan a un candidato o no, porque no puedo asumir ese papel ahora. Pero Solo te leemos entre líneas perfectamente y entendemos lo que quieres decir. proyecto político y la gente tiene que, un proyecto político que tiene principios, que tiene valores, que tiene una finalidad, que tiene un propósito. Y lo que creo es que la gente sobre ese propósito, esa finalidad con la que nos apoyaron a nosotros, ahora le toca tomar decisiones sobre quiénes son los mejores líderes y lideresas que representen a este proyecto político en las regiones. Ahora una pregunta de los compañeros de Puerto Resistencia en Cali. Dicen, Francia, el señor Andrés Escobar nos disparó y ese señor ahora está libre, mientras que muchos de nuestros compañeros están injustamente encarcelados. ¿Qué opinas de eso? Bueno, quisiéramos Gustavo Petro y yo cambiar muchas cosas, pero esto es, el Estado está representado en tres poderes. El poder ejecutivo, que es el que tenemos nosotros, el poder judicial y el poder legislativo. Los otros dos poderes no dependen ni de Gustavo Petro ni mío en términos refiriéndome al poder judicial. Entonces son los jueces, sí, la fiscalía, quienes tienen la responsabilidad de investigar las conductas punibles de un lado o del otro, de cualquier lugar, y son también, en términos de justicia, quienes tienen que decir, por supuesto, siempre hemos dicho que a muchos de la primera línea en el gobierno pasado los hicieron judicializar bajo premisas de estigmatización y de señalamientos y de persecución política, y entonces eso tiene que revisarse. Por eso el presidente públicamente salió a decir que había que liberar a las primeras líneas que buscando justicia, buscando dignidad, salieron a protestar en las calles. Pregunta de don Gonzalo Guillén, gran periodista independiente colombiano. Francia, ¿qué opinas de que los mismos que arman un escándalo porque uses aviones militares para tu protección no decían nada cuando Ñaña Hernández, el narcotraficante que ayudó a comprarle la presidencia a Duque, tenía aviones de las fuerzas militares a su servicio?
Bueno, lo primero que tengo que decirles es que yo sé muy bien cuál es mi posición en este momento. Sé que este es una sociedad colonial, clasista, racista, y que por supuesto todos los colombianos que votaron y que han creído en el cambio, pues votaron por una mujer afrodescendiente. Le guste o no, a los que no votaron por nosotros y salen con estos comentarios, yo soy la vicepresidenta de ellos y de 50 millones de colombianos, de todos los colombianos, les guste o no. Siendo la vicepresidenta que acompaño al presidente en este camino de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, en un país como el nuestro inseguro, sí, pues a el presidente y su familia, a la vicepresidenta y su familia se le tiene, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los altos funcionarios, así como la responsabilidad que tenemos de proteger a cada colombiano en nuestro país. Sí, tenemos esa responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos de Colombia y yo no soy la excepción. Por tanto, claro que los niveles de riesgo y claro que hay preocupaciones. Hubo un atentado frustrado donde pusieron 8 kilos de explosivos de alta, digamos, explosividad por donde iba a pasar por mi casa. Tenía metralla, eso quiere decir que podía pasar el blindaje incluso de algún vehículo de los que tenemos. Y esto no es de poca monta. Sí, el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde estuvo en unísono, todos manifestaron su preocupación sobre la situación de seguridad. Entonces, el que estén diciendo que ahora ando es en helicóptero y en avión, pues si voy a desplazarme a cualquier territorio, porque no hay territorio vedado ni para el presidente ni para mí, si voy a desplazarme a cualquier territorio o a cualquier lugar, pues tengo que tener las condiciones de seguridad para hacerlo y eso no es un delito ni un pecado. Lo que creo es que pues es que una mujer todavía no asimilan que una mujer que ha venido de clase humilde, que ha trabajado en una casa de familia, que podría ser la empleada de muchos de los que ahora salen a cuestionarme, pues esté ocupando este cargo. Eso incomoda, por supuesto, y entonces eso exacerba todas las formas de violencia que han tenido para con, no con una mujer afrodescendiente, con una población que ha estado históricamente excluida y marginada. Eso incomoda, pero aquí estamos. Voy a seguirme desplazando con todas las garantías necesarias en términos de seguridad y no voy a pedirle permiso a nadie para eso, les guste o no. Soy la vicepresidenta de Colombia y como vicepresidenta de Colombia el Estado tiene una responsabilidad, así como tiene la responsabilidad y tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a cada colombiano. Muy bien, no es papaya. Lo que quieren es que bajes la guardia. Ahora hay una pregunta de Ana María Soleive, la médica activista. Pregunta, bueno, primero dice el mejor argumento de por qué hay que hacer la reforma de la salud es que se oponen Uribe, Centro Democrático, Vargas Lleras, César Gaviria, Bankster, oligarquía, todo el mundo. De hecho, esta semana Vargas Lleras radicó la contrarreforma de la salud. Recordemos que su hermano Enrique Vargas celebró contratos hasta por 3.400 millones de pesos con el grupo Salud Cop. Salud Cop es uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia de Colombia. Su director, Carlos Palacino, fue condenado a 10 años por celebrar unos contratos en los que se llevaron 106 millones de dólares que se gastaron en comprar bienes e inmuebles. Bueno, la pregunta de la médica activista Ana María Soleive de Francia es, ¿por qué has estado tan callada con lo de la reforma de la salud? No, no creo que he estado callada, lo he dicho, que ella no me haya escuchado es otra cosa, pero yo he ido de frente apoyando la reforma a la salud, lo he dicho públicamente. En siempre las declaraciones que he hecho, lo he dicho, apoyo la reforma a la salud porque conozco en carne propia lo que significa para la gente más vulnerable de este país no tener garantías
en términos de acceso. Lo he dicho de manera incansable, que ahora que llegué a la vicepresidencia me ha tocado que llamar a varios gerentes de EPS para que autoricen tratamientos, para que autoricen medicamentos, para que autoricen cirugías a personas, y eso no debería pasar, porque esas son las personas que han tenido acceso a mi teléfono y entonces me han llamado de manera urgente o me han mandado un mensaje. Lo he podido ver en medio de tantos y pidiéndome que por favor les ayude para que su paciente no se les, su familiar no se les muera. Y lo he hecho. Y cuando lo he hecho, rapidito me contestan y rapidito lo hacen. Pero Mm, eso no debería pasar. No, yo no tendría que estar llamando a una EPS como vicepresidenta a decirle, vea, necesito que autoricen la cirugía para este paciente o necesito que le autoricen los medicamentos a este paciente o los exámenes que ese paciente necesita para tener un buen diagnóstico de la salud de esa persona. Eso yo no debería estar haciéndolo, pero me ha tocado y pues la cantidad de tutelas que hace la gente todos los días es una muestra de que el sistema de salud no está bien, y aunque quieran tapar el dedo con el sol con un dedo, pues la realidad muestra otra cosa. Y bueno, todos los días los medios de comunicación masiva intentan mostrarle a la gente que la IPS es lo mejor, pero la gente sabe que no es así. Yo he recibido derechos de petición de municipios pidiéndome una ambulancia porque no tienen con qué trasladar a un paciente. Municipios que tienen hospitales de nivel 1, pidiéndome una ambulancia, vicepresidenta, por favor ayúdenos con una ambulancia que necesitamos porque los pacientes se nos están muriendo en el hospital, donde hay un solo médico para un no. municipio. Tenemos cómo lograr que los pacientes no se mueran. Es que, Hay gente que, y esto pasa, por ejemplo, en mi propio municipio, que me contaban las personas de salud, que en los últimos meses la gente que tenía la presión alta o baja, que sufren de presión arterial, no han ido al médico porque les cuesta mucho ir al médico y se están dejando morir. Está dando paro respiratorio porque sí, infartos porque no están yendo al médico, y como no están yendo al médico porque tienen que llegar y hacer largas horas y a veces llegan y hay un solo médico y no los alcanza a atender, entonces tienen que quedarse en la cabecera municipal porque hay muchos de zona rural. Al otro día o se quedan, o si no dicen, ah, mejor me voy para mi casa, se devuelven y cuando resulta es que terminan muertos porque no hacen los tratamientos que tienen que hacer, no van a las consultas permanentes que tienen que hacerse, y eso muestra una precariedad de un sistema. En nuestro país, sí, el nivel de mortalidad de mujeres en estado de embarazo es enorme y tiene que ver con la precariedad del sistema de salud. Sí, la muerte prematura de embarazos, de mujeres embarazadas que no hacen todos los controles y no van a control porque el sistema de salud es precario. Lo que estamos planteando es un sistema de salud preventivo que atienda a las personas en su lugar, que vaya y les busque. Sí, que con las precariedades que hay, sí, en mi municipio, la gente que vive en la represa Salvajina, en la parte alta, la gente para ir al médico tiene que venir un día a sacar la cita y quedarse en el pueblo donde un vecino, un amigo o un familiar, para el otro día mirar, madrugar a las 4 o 5 de la mañana o a veces hasta las 3 de la mañana para que les den un turno para llegar y alcanzar que los atiendan. Y cuando no los atienden, porque llegaron muchas otras personas, pues, y hay un solo médico, y no los atienden,
y la gente se va sin atención en salud. Esa es la realidad. En el Pacífico alguien se enferma y si no es con la medicina tradicional que la gente usa para medio a paliar la enfermedad, se muere la gente. No hay forma de transportar a la gente. No hay médicos en medio del conflicto armado, ¿sí? Entonces, eso es una realidad que hay y para si es una enfermedad catastrófica, la gente se muere. ¿Cuánta gente está muriendo de cáncer hoy en los territorios? Mm. No tienen atención. Entonces, querer tapar el sol con un dedo es decirle mentiras al país y ahora pues ahí todo el mundo está hablando maravillas del sistema de salud que tenemos, pero la gente sabe que no es cierto, que no está bien el sistema de salud y que requiere una reforma. Por tanto, yo apoyo totalmente a la reforma, lo he dicho en público, acompañé a Carolina, ¿sí? En la propuesta de la reforma. También le he hablado de los enfoques, a Carolina, la ministra, de los enfoques diferenciales que tiene que tener el sistema de salud, porque no es lo mismo en comunidades afro, no es lo mismo en comunidades indígenas, no es lo mismo en comunidades campesinas, los enfoques de género que tiene que tener el sistema de salud. De todo eso hemos estado hablando. Por tanto, no solo es que apoyo, sino que he estado también haciendo propuestas de lo que debería ser la reforma a la salud. Yo creo que Ana María Solive se va a quedar encantada con esa respuesta. Y es que ustedes han metido el dedo en la llaga bien con eso de la reforma a la salud, porque ahí se maneja mucha plata, ¿no? Es que es un sistema que además cuenta con más de 1 millón de muertes evitables, porque eso es lo que más o menos se calcula desde que se creó con la ley 100 este sistema que tenemos. 2,5 millones de tutelas, que debe 23 billones de pesos, una barbaridad. Por eso la siguiente pregunta que te hace el concejal Carlos Carrillo tiene que ver con lo que ha pasado últimamente, porque antes de ayer, pues el presidente ha decidido carecer de los servicios del ministro de Educación Alejandro Gaviria, que se oponía abiertamente a la reforma a la salud. Recordemos que Alejandro Gaviria pues es un ministro neoliberal total, que no hizo nada más que criticar la reforma a la salud, que fue subdirector de planeación con Uribe, ministro de salud durante 2 gobiernos de Santos, y pues a partir de antes de ayer ya no está. Entonces, alguien del gabinete ministerial, además, tuvo el descaro de pasar una información reservada a Revista Semana, la cual es enemigo abierto del gobierno, y otros medios que reciben patrocinio comercial de empresas como el GEA, el Grupo Avalo, las mismas EPS, aprovecharon para publicarlo cuando ya se había discutido ese documento y se había llegado a un acuerdo. Es decir, ya Petro, Carolina Corcho, los otros ministros habían hablado de esa carta, pero la carta se filtró a la prensa. Entonces la pregunta del concejal Carlos Carrillo es, Francia, ¿crees que un gabinete lleno de santistas e incluso godos no es un riesgo muy alto? Porque la verdadera lealtad de esas personas es con el establecimiento y no con el cambio. Sí, creo que sí, Carlos, pero tú sabes cómo funciona esto. Sabes que si no se tienen parlamentarios, si no se tienen representantes a la Cámara y senadores, y si no se tienen respaldos en bancadas, ¿sí? De los distintos partidos, nos guste o no, pues no vamos a sacar las reformas. Esto funciona así, este sistema funciona así. Entonces, aunque no se quiera, pues el presidente le toca tener participación política de alguna manera de todos los distintos partidos que necesitamos para sacar las reformas. Nos guste o no, este sistema funciona así y usted como concejal sabe que funciona así. Por tanto, yo lo que creo es que ni mucho que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Y yo creo que el presidente ha sido sabio en las decisiones que ha tomado sobre los ministros y ministras que él considera son necesarios para avanzar las promesas de gobierno que establecimos. Es con todos que de alguna manera, en medio de las diferencias,
tenemos que construir esta sociedad colombiana. El presidente llamó al pueblo colombiano y a todos los sectores a hacer un gran pacto nacional, ¿no? Un acuerdo nacional que nos permitiera avanzar sobre los grandes desafíos que tiene Colombia, que a mi modo de ver, la paz es uno de esos grandes desafíos. Cerrar las brechas de inequidad son de esos desafíos. Estas reformas que estamos presentando en términos de la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, son demandas aplazadas, son deudas aplazadas que tenemos con los colombianos y colombianas y que tenemos que avanzar. Pero, pues, ¿cómo se conforma el gabinete de gobierno? Pues usted sabe que implica tomar decisiones de una conformación donde se pueda garantizar por un lado la gobernabilidad y por el otro lado sacar las reformas que requiere el Estado Mm. colombiano. Pero tú no te preocupes que en el 2026, en tu presidencia, vamos a sacar 55 senadores, 86 congresistas para que puedas gobernar en paz. Esa es la tarea que tiene Colombia. Ahí fallamos, ahí Un fallamos. número de senadores progresistas Mm. importantes que tomen decisiones en favor del pueblo, en favor de la justicia social, en favor de la paz, pues eso facilitará las condiciones para hacer un mejor gobierno. Pregunta de la activista Laura Martínez, ¿por qué sacaron así a Isabel Urrutia y a Patricia Ariza de esa manera sin avisar 3 minutos antes? ¿Sería porque María Isabel Urrutia, gloria del deporte colombiano, había denunciado que el 63% del presupuesto de ese ministerio estaba para los políticos y ahora necesitan nuevas fichas políticas? ¿Por qué esas formas con estas dos personas tan emblemáticas? Bueno, yo no conozco las formas en cómo se hizo, yo no puedo entrar a decir cómo lo hicieron. Yo llegué también allá y me enteré unos minutos antes Mm. de lo que iba a pasar, pero no voy a entrar a cuestionar las decisiones del presidente. Sí, el presidente es libre de elegir a quién lo acompaña en su gabinete y es libre también de decir cuándo tiene que remover a alguien de su gabinete y en eso yo no me meto, en esa decisión que tomó el presidente no me meto. Entiendo que a las dos las llamaron antes y les avisaron. Entiendo que las habían citado a las 5, como que se los iban a decir de manera presencial, no llegaron. Creo que llegó Marisabel, llegó porque yo la vi cuando yo llegué. Y entiendo que la secretaria del presidente les informó la situación. Eso es lo que entiendo. De ahí a cuestionar cómo se hizo, no lo hago porque no sé cuáles fueron los pasos Claro, no, además el derecho es absoluto, es un derecho constitucional, ¿no? Del presidente. para revocarles o no. Claro. Pero lo que nos llamó la atención fueron las declaraciones de Patricia Ariza ayer, Francia, porque dijo que durante los 6 meses anteriores ella como ministra no pudo hablar con Petro, que le pidió también varias citas a Verónica Alcocer y tampoco lo consiguió, y que encima su viceministro, el profesor Zorro, sin que ella lo supiera, se fue a Venezuela con Verónica Alcocer y a la vuelta la echaron a ella y ahora Zorro es el ministro. Bueno, yo creo que esa es una situación que el presidente tendrá que revisar internamente. Si fue así o no fue así, yo no reitero, no soy la persona para venir a cuestionar. Respeto la decisión del presidente. Yo particularmente como vicepresidenta me reuní con Patricia Ariza varias veces sobre las prioridades digamos, de las políticas y programas culturales en la región que yo tengo, en el marco de mi responsabilidad de la coordinación interinstitucional. Sí. Entonces yo lo hice de manera responsable sobre lo que me corresponde a mí. De ahí a que si habló con el presidente o no, no lo sé. En los consejos de ministros, todo el mundo habla con el presidente. Y yo siento que ese es el espacio de diálogo para poner los temas en el Consejo de Ministros y me consta porque ahí he estado.
Entonces, si el Consejo de Ministros no está para hablar los temas que se requieren hablar de cada cartera, de cada sector, con el presidente, entonces, ¿cuál es el espacio? Pregunta José Rodrigo Orozco, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Banco de la República. Francia, ojo, presidente del Sindicato de Trabajadores del Banco de la República. Nuestro último programa antes de este ha sido dedicado a lo que está pasando en el Banco de la República. Te invito a que lo veas, Francia, si no lo has visto. Y pregunta al señor Orozco, Francia, ¿se va a investigar qué pasó con la venta del oro del banco durante el gobierno de Duque? ¿Se va a cambiar el auditor del banco que lleva 25 años en el puesto? ¿Se va a permitir que Luis Carlos Sarmiento Angulo siga privatizando el banco? Esa es una respuesta que yo ahora no lo doy. Y creo que aquí hay una agencia de defensa del Estado que tiene unas funciones constitucionales y esa agencia de defensa del Estado es quien tiene que tomar las decisiones frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del Estado y esa por orden del presidente es lo que tiene que tomar. Yo no me voy a meter aquí a tomar partida o a sentar posturas sobre decisiones que tiene que tomar el presidente. Alba Ortiz te pregunta, Respondo sobre lo que me corresponde a sí, mí. claro, te pregunta Alba Ortiz que nos ayudes a entender cómo es eso de que Roy Barreras funda un nuevo partido, cuál es el objetivo de eso, si el pacto va a empezar a apoyar clanes y candidaturas con casos de corrupción, o sea, que no entiende la gente la figura de Roy Barreras, que por favor nos la ayudes a entender, porque queremos creer que un personaje como él es esencial en todo esto y a veces nos deja absolutamente descolocados, parece más el jefe de la oposición. Bueno, Roy Barreras llegó al pacto histórico con el aval de un partido que se llama, ¿cómo se llama? ADA, el partido que preside el senador Paulino Riascos. Fue el partido que avaló la candidatura de Roy Barreras y por supuesto la candidatura de otros tantos partidos que hacen parte del pacto histórico. Yo llegué al pacto histórico no con un partido, sino con un movimiento. Soy porque somos. Y dentro del pacto histórico después a mí me dio el aval el Polo Democrático Alternativo. Entonces a cada candidato en el proceso vivo avalado por un movimiento o un partido político. Sí. En el caso de Roy Barreras, pues se avala con ADA, que es el partido del senador, como ya lo dije. Ellos creo que tienen unas diferencias internas después del proceso y entonces hacen un proceso que no recuerdo cómo se llama ahora, como que alguien que tiene una curul en el Senado, que es lo mismo que hizo Robledo en el Polo Democrático, tiene una curul por el partido ADA al Senado, entonces piden de mutuo acuerdo al interior de su partido la inhibición, creo que se llama, o sucesión, bueno, una figura que no recuerdo ahora muy bien el nombre, y entonces de mutuo acuerdo dentro del partido ADA solicitan al Consejo Nacional Electoral que se me olvida la palabra exacta de la figura, pero básicamente que se divida y por eso entonces le entregan la personería jurídica a Roy Barreras en su movimiento que Ujú. se llamaba la Fuerza de la Paz y se convierte en un partido. Eso se puede hacer, eso es lo que hizo Robledo con el Polo, por eso tiene el partido Dignidad y entonces pues el Consejo efectivamente le entrega la personería. O- Eso es lo que pasa con él, con el partido que ahora es de Roy Barreras. La figura, reitero, no me acuerdo cómo se llama, pero es básicamente que
se saca como una parte de la curul que tiene Roy al Senado y con esa curul crean el partido. Bueno, y ahora sí me toca preguntarte a ti. Ya lo que pasa en términos de la participación política, de cómo él organiza su partido, de si está con el pacto histórico, de si se sale del pacto histórico o no, ya es una decisión que se toma internamente y que él tomará sus decisiones y él decidirá en su partido que ahora tiene con personería jurídica a quién avala y a quién no. Muy bien. Oye, tú sabías que esto no iba a ser, que no iba a ser fácil, que esto de ser vicepresidente no iba a ser fácil. Pero Sí. dime, ya 6 meses después, ¿te lo imaginabas tan difícil, tan complicado? Es que me Creo dijiste que que lo más recibías cinco complicado mil para mensajes mí, diarios, ¿no? sí, pero para mí creo que sí. Creo que puede haber más complicado que estar en medio de la guerra y de la violencia y de la muerte. O estar a punto de que te asesinen, eso para mí es lo más complicado del mundo. De ahí en adelante todo lo que se venga para mí, pues difícil, pero se asume. Sí. Lo más difícil para mí es estar en medio de la violencia, en medio de la guerra, y pensando como líder social en qué momento serás parte de la lista que está ahí. Eso ha sido lo más difícil para mí siempre. Por eso siempre. Pero no te sientes como dividida después de tantos años de activismo, de estar de ese lado, ahora ser parte del gobierno. ¿No tienes como días en los que te despiertas y dices, bueno, soy la vicepresidenta y todavía no te lo crees? ¿Qué sentimiento tienes tú todos los días Siento cuando te levantas? frustraciones, no lo puedo negar, sí, siento frustraciones porque no logro rápido los cambios que quiero hacer, que necesitamos hacer. Eso me frustra un poco. Siento frustraciones de todavía no lograr parar la muerte de muchos territorios. Siento frustraciones de todavía no lograr la equidad y la igualdad en todos los lugares, pero entiendo que esto es un proceso también, que no todo lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, que esto toma algo de tiempo, pero me siento contenta de estar acompañando al presidente Gustavo en este camino. Me siento contenta porque tenemos muchas similitudes en las propuestas y en los pasos que vamos dando. No hay contradicciones en eso, en términos de lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Entonces me siento contenta con eso. Por supuesto, las frustraciones de, de los derechos de la gente, que todavía no logramos, aunque hemos avanzado, hemos hecho pasos importantes, aún no logramos concretar los derechos, pero es muy prematuro también en términos de un gobierno en 6 meses hacer todos los cambios estructurales que nos hemos propuesto. ¿Y Tal vez es fácil trabajar con Petro? sí, yo Sí. creo que sí. Creo que es difícil a veces estar juntos y yo entiendo, por ejemplo, lo de Patricia, porque yo tampoco no es que me mantenga todo el tiempo hablando con el presidente. Él hace lo suyo y yo estoy haciendo mis tareas también. Pero entiendo, es que manejar un país no es fácil. El tiempo no da, si yo tengo tiempo limitado, imagínese el presidente, ¿no? ¿Entiendes? Francia, No yo sigo pensando es que fácil muchísima estar gente, con él todo el tiempo, pero es importante cada paso que damos. Y yo eh, estoy contenta con lo que hacemos. claro, y lo que hacen dentro de las dificultades de lo que hacen, porque yo creo que todavía muchísima gente no es consciente de que esto es un gobierno de coalición, de Así que no es. sacamos las mayorías en las elecciones legislativas para poder gobernar como había que gobernar desde el principio, sin perder tiempo, sin estar con palos en las ruedas, sin estar con fichajes raros. Y esa pedagogía yo siento que no se ha hecho, al igual que no se ha hecho un montón de cosas de pedagogía a través de los medios de comunicación que tiene a su alcance el gobierno. ¿Tú no crees que el gobierno en este momento podría hacer un mejor esfuerzo pedagógico y de comunicación? Mira lo que está haciendo López Obrador con las mañaneras, por ejemplo, Así es. ¿no? Estoy de acuerdo, todavía hay dificultades en comunicar.
cada ministro o ministra todavía tiene dificultades y desafíos en términos de comunicación. Yo mismo los tengo. Tengo un equipo de comunicación y todos los días estoy como, ¿por qué no se comunica? Es que esto, es que estamos haciendo esto, es que no sale el trino, es que no sale el mensaje. Todos los días estamos en eso, pero también aprendiendo a ser más asertivos en la comunicación y intentando hacer todos los días las cosas mejores. Yo no vengo aquí a decir que, ay, que es un paraíso lo que estamos haciendo, no. Estamos, seguro hemos cometido errores también, pero estamos avanzando. De lo que sí no hay dudas es del propósito del proyecto político que estamos liderando, ahí no hay dudas. Tal vez puede ser que los métodos, en las formas, tal vez nos equivocamos, pero no hay dudas del proyecto de cambio en términos de justicia, en términos de dignidad, en términos de paz, de eso no hay una sola duda frente a nuestra convicción de ese proyecto. ¿Te puedo decir una cosa sin que te molestes? No, para nada. Yo creo que uno de los errores que cometen ustedes es salir a los medios de comunicación convencionales que son propiedad de la misma gente que está poniendo los palos en la rueda para las reformas, por ejemplo. Cuando ustedes salen a un medio de comunicación que es tan poderoso, tan lleno de plata, que tiene millones de suscriptores y tal, le están dando bombo a ese medio y lo están haciendo crecer, mientras que medios alternativos que son totalmente a favor de ustedes no les salen. Yo llevo Yo 6 salgo a meses. todos, por eso No, tú estoy aquí sí. con ustedes. Sí, tú sí, pero fíjate que eso sería un buen punto de partida porque hay cantidad de informadores alternativos que estarían sumando y entre todos harían una fuerza grande. Entonces yo creo que emisoras comunitarias, todos los medios de comunicación que tenemos en el país, alternativos, podríamos hacer una fuerza conjunta pedagógica. Yo creo que eso es una cosa por hacer. Yo creo que Sí. es algo que tenemos que implementar. Bueno, le voy a decir la forma en cómo aquí hemos organizado esto. Primero es que desde mi punto de vista no me la puedo pasar todo el tiempo en los medios porque tengo que trabajar. Sí. Y entonces, nuestra participación, y yo entiendo que lo que no se comunica no se conoce y no se ve. Nosotros hemos organizado aquí nuestra estrategia de comunicación, que tiene que ser que en la semana yo máximo puedo hacer 2 o 3 entrevistas, que no puedo con más con tantas tareas. Y las organizamos de tal manera en que una semana por lo menos los medios, le damos paso a los medios hegemónicos. Otra semana los medios alternativos, porque no se trata de excluir a nadie. Y otra semana medios internacionales, Muy que son bien. muchos también. Y así es como hemos ido haciendo. A veces pasa que nos tocaba la jornada de los medios alternativos, pero en esa semana no pudimos porque se cambió la agenda, porque tuvo que irse para territorios, porque se presentó un problema, porque muchas cosas, y entonces no pudimos, entonces nos toca ya organizar después. Y a veces cuando digo que tenemos que organizar después entrevistas que ya teníamos, se enojan diciendo, no, es que no nos atienden, no nos dan prioridad. Y eso también pues es complicado de manejarlo, pero intentamos que haya participación de todos. Etna Liliana, que es mi jefe de prensa, y el equipo que tenemos, intentamos hacer eso. Muy Y bueno. ahora pues se creó un medio de comunicación desde la misma presidencia para que desde ahí también se comunica. Yo lo que digo es, aunque soy consciente que las redes sociales no le llegan a todo el mundo, pero el mensaje verdadero que sale de nosotros es el que sale de nuestras propias cuentas y redes, ¿no? Que a veces sí se distorsionan en otros Mm, fuentes de información, la información que es, y entonces nos toca salir pues a decir a través de nuestras redes, como me tocó con el video la semana pasada, para hacer claridad de los rumores que la gente hace, pero usted tiene razón, si no ocupamos los espacios propios de comunicación, pues otros van a ocupar y van a comunicar a como quieren, y es parte de lo que están haciendo.
pero ahí vamos y Mira esta pregunta que te hace Laura acojo el Hernández. llamado sin ningún problema. Laura Hernández, que es una niña, 14 años, te escribe, Francia, o escucha, Francia, ¿comes bien? ¿Duermes bien? ¿Te estás cuidando? No te puedes enfermar. Contéstale. Gracias. 14 años tiene, te está preguntando eso. Laura, gracias por preocuparse por mi humanidad, que eso también es importante, porque uno se pone aquí en este trabajo y a veces nos olvidamos de comer porque hay muchas cosas que atender. A mí a veces me pasa, cuando salgo a territorio, sobre todo, casi no como, pues por un lado también por los temores de seguridad. Y entonces me da miedo que me Claro. pongan veneno, lo que sea, en la comida, entonces casi no como cuando voy a territorios y más es como llevando a veces la comida. Mm, Eh, y pues eso es, antes yo no pensaba en eso, pero la seguridad llegó pensando en claro. eso, toca pensarlo. Entonces es complejo a veces por las afanes de responder, no estamos muy pendientes de la comida. Yo, por ejemplo, tengo una alergia ahora que se me ha despertado de todo. Entonces, a veces esa alergia se me alborota y con cualquier cosa. Y siento Esa alergia debe ser a los medios de comunicación hegemónicos, ten cuidado. no, yo creo que es el cuerpo respondiendo, ¿no? El Sí, cuerpo claro, al estrés. reaccionando. Y pues estos días he estado más pendiente de eso, Laura, así que gracias. Yo duermo bien a veces no, a veces cuando hay mucha tensión, toda la noche mi cerebro está como, uy, dando vuelta. Pues Pues intento los fines de semana, hay una los pregunta de fines de Cecilia semana, Fernández que es precisamente ¿con qué sueñas? Cecilia Fernández, ¿con qué sueñas, Francia? yo sueño con el cambio, con la transformación, sueño con, no, casi siempre cuando vengo de territorio vengo con mucha angustia, ¿no? De todos los testimonios de la gente y vengo como, uy, Dios mío, ¿cómo vamos a cambiar todo esto? Casi siempre, pues porque soy un ser humano, porque siento, porque me duele lo que pasa, porque el hecho que sea vicepresidenta no quiere decir que ya cambie, mi sensibilidad humana está ahí. Y entonces siempre vengo con preocupaciones y ahí la cabeza me empieza a dar vueltas en la noche a qué hacer, a qué hacer, a qué hacer, qué hacemos. Y ahí no duermo muy bien, pero bueno, estoy contenta con lo que hacemos, intento cuidarme más, porque es cierto, toca estar cuidándonos. Le he hablado al presidente de su salud y le he dicho que tiene que cuidarse mucho, Ah, muy bien. estar bien. Eso sí, Laura, me he encargado de decirle, presidente, usted tiene que cuidarse, tiene que comer bien, tiene que dormir, porque a veces también lo veo bastante agotado. Pero aquí estamos, bien, contentos y echando para adelante y gracias por preocuparte por esas cosas y son las preocupaciones también de mi familia todo el tiempo. Me llaman, me escriben, ya comió, ya almorzó, ya Claro. desayunó. No. Sí, Y gracias. Julia Fernández, que es una feminista española, que es mujer maltratada, ha sido víctima de violencia de género durante muchos años, no te hace una pregunta, te hace una petición. Te dice, Francia, por favor, levanta tu voz feminista internacional, como levantaste tu voz de ambientalista internacional, porque representas no solo a la mujer colombiana, sino a la mujer en general. Gracias, gracias, gracias. Gracias, yo creo que lo hacemos, no es fácil y no es fácil aquí porque el machismo, el clasismo, el racismo atraviesa mi ser. Sí, todo el tiempo me estoy enfrentando a eso. Todo el tiempo me estoy enfrentando a expresiones de racismo, a expresiones machistas,
a expresiones clasistas y pues ese es el karma de todos los días. Y yo espero que ese karma de todos los días que estamos soportando aquí, pues, y enfrentando, porque no me quedo callada, lo enfrento. Ahora la gente dice, ah, es que ella es muy, ¿cómo es? Me dicen que soy muy, que me victimizo, pero es que si no hablo de esas cosas, ¿quién lo va a hacer? La gente tiene que aprender a reconocer las violencias. Y yo ando con esos lentes todo el tiempo hablando de eso. Y donde voy, voy con la bandera de mujer. Yo no soy, no represento la voz de todas las mujeres. Sí, represento la voz de mía como mujer. Por supuesto, asumo las banderas de las mujeres, pues yo no busco representar a las mujeres en la lucha. Cada mujer, cada pueblo, cada comunidad se representa a sí mismo. Y yo lo que hago es poner mi propia voz y mi voz de vicepresidenta para ayudar a empujar las luchas que están haciendo las mujeres en todo lado, pero no represento la voz de las mujeres. No estoy aquí para suplantar la voz ni las luchas de ninguna mujer. Lo que pasa es que todo lo que tú haces tiene repercusión. Hace unos años recuerdo que vi en un artículo de una revista que ponía que eras una de las 50 mujeres más influyentes del planeta y no eras vicepresidenta todavía, ni habías hecho muchas de las cosas que has hecho. Imagínate ahora la cantidad de millones de seguidoras que tienes en el planeta entero. Mucho más allá de las fronteras de Colombia, Francia Márquez, el mundo te quiere. Y estamos encantados de que puedas estar con nosotros en palabras mayores y espero que sea una y muchísimas veces más. Solo algo, yo fui a esa conferencia que es de las conferencias más importantes del mundo, donde se piensa en la geopolítica, ¿sí? Donde se piensa en la seguridad global, que siempre ha estado pensada en términos de militarización de la vida, ¿no? Hemos asistido a una militarización de la vida. Y ahí en esa conferencia yo estuve con mujeres muy poderosas de todos lados, ¿sí? Eh, incluyendo la ministra de los temas de género de Alemania, ¿sí? Incluyendo la Premio Nobel de Liberia, que estaba en esas reuniones, ¿sí? Y igual, efectivamente, la lucha feminista, sí, lo que quedó en evidencia ahí, porque estaban hablando de la el feminismo, de la política feminista exterior, ¿sí? Pero no tener en cuenta la interseccionalidad de raza, clase y género a la hora de discutir estas políticas, yo creo que pues interpela y nos interpela a nosotros mismos. Yo creo que hoy que el mundo está en estas condiciones en las que está, ¿sí? La lucha frente al cambio climático, que es una lucha feminista. La lucha frente al racismo estructural y demandar reparaciones históricas es y debería ser una lucha feminista. La lucha por la autonomía alimentaria global es y debería ser una lucha feminista. Si no es las mamás las que están siempre pendientes de la comida de sus hijos, ¿quiénes más? Si son mujeres, sí. Entonces esas son las luchas que creo que el feminismo debería también asumir. Yo no las veo tan claras a veces en las discusiones del feminismo y yo creo que es necesario. Las mujeres de mi cuñado del Cauca, del Pacífico, que están defendiendo en medio del conflicto armado sus territorios, su río, su casa, eso es una lucha feminista, pero no se reconoce. La lucha de las mujeres indígenas por el reconocimiento de sus saberes ancestrales y tradicionales es una lucha feminista, pero eso no se reconoce dentro del mundo del feminismo. Entonces yo creo que también nos interpela adentro, pues, cuál es la visión. Un poco lo que yo vi en Europa es mujeres líderes muy importantes que se reconocen en el mundo por lo que están haciendo,
pero con una visión colonial también hacia las otras mujeres. Entonces, mujeres de Europa hablando de América Latina, de las mujeres en América Latina y en África desde una visión colonial. O sea, nosotras blancas europeas y somos las salvadoras de las otras mujeres del tercer mundo, como lo llaman, yo creo que no. Y ahí yo creo que porque si hay mujeres que tienen que enseñar sobre las luchas donde ponen el cuerpo y ponen el alma y ponen su ser, son las mujeres de América Latina, son las mujeres africanas, son las mujeres que ahora mismo están tanto en Ucrania como en Rusia luchando porque sus hijos no estén en medio de una guerra o porque a ellas la guerra no las termine matando. Francia, ¿y los hombres cómo podemos contribuir a la lucha feminista? Al menos los hombres que somos conscientes del daño que ha hecho el patriarcado al planeta. Yo creo que es el reconocimiento del daño que hace el patriarcado en su propio ser. Yo creo que ya es un paso muy importante. El día que los hombres empiecen a discutir sobre otras masculinidades, que reconozcan eso, yo creo que avanzamos, porque el planeta se está acabando en gran medida por estas formas de opresión del patriarcado, del racismo, del clasismo, impuestas por un modelo de pensamiento donde el hombre, no digo el hombre como la persona, sino el hombre como esa gran visión ideológica, pues ha impuesto a la humanidad. Son los hombres los que estaban allá en, en, en Múnich discutiendo sobre la seguridad. Son los hombres Mm. tomando partidas sobre si es mejor invertir en la guerra o en la paz. Entonces, nos toca a las mujeres tomar más voz en esos espacios y bueno, decidir, porque no, tampoco no porque seamos mujeres ya estamos con una visión de apuesta de vida, ¿no? Hay mujeres también coloniales, patriarcales y con visiones de dominación. Efectivamente. Bueno, amiga, si no te vas a desayunar, te quedas sin desayunar y tienes un día muy duro, por favor no des papaya, cógete el helicóptero, desayuna bien, llévate la comida, te queremos, no Gracias, te olvides de los alternativos, siéntete respaldada que millones de colombianos están detrás de ti y así es, cuídate Pablo. muchísimo. Gracias a ti, gracias por poner tu espacio en favor de la justicia. Cuídate mucho y hasta siempre. Bueno, un abrazote. Hasta Chao. luego.